Buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida una tarde más a este ciclo de conferencias que, como sabéis, están financiadas por el Ayuntamiento de Salamanca. Se trata de una actividad abierta a cualquier persona que se quiera acercar por este medio a compartir una tarde más con nosotros. En esta ocasión ya, bueno, es la segunda de las conferencias que hemos retomado tras el descanso veraniego y, como veis, de nuevo seguimos con la tónica ya iniciada a principios de año, conferencias en formato virtual y de temáticas muy diferentes. Le doy las gracias al profesor Raúl Sánchez Prieto por haber aceptado nuestra invitación para estar con nosotros esta tarde, por su predisposición. La conferencia de esta tarde creo que tiene un nombre muy sugerente, dice así: antes se hablaba distinto. Vamos a dejar después que el profesor nos desarrolle esta conferencia, que estoy segura que será de gran interés para todos y para todas. Le doy paso a mi compañera Puri para que presente al profesor, al que de nuevo le doy la bienvenida a esta actividad y de nuevo le doy las gracias por su colaboración. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a los alumnos. Yo este año estoy especialmente contenta porque voy a tener el placer de verlos en persona y no online como el año pasado. Y estoy especialmente contenta por ello. Quería agradecer al profesor su visita en el día de hoy y su presencia. Seguro que muchos ya le conocéis, pero para quien no le conozca, es el profesor de lingüística alemana y neerlandesa y en la actualidad es director del Departamento de Filología Moderna. Y como adelantaba Noelia, nos va a dar una conferencia que a mí me provoca cierta curiosidad por su título de Antes se hablaba distinto. Y Raúl, no te quito más tiempo, sin más demora te paso con ellos y te escuchamos atentamente, ¿vale? Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y muchas gracias también al Ayuntamiento de Salamanca. Creo que la Universidad de la Experiencia es no solamente para los alumnos, sino también para los profesores, una gran oportunidad de llevar a la sociedad salmantina lo poco que sabemos en la universidad. Bien, yo voy a empezar directamente con la conferencia, pero me gustaría decir anteriormente que si queréis participar, podéis interrumpir. Ya sé que hay un turno de preguntas en los últimos 15 minutos, pero no me importa que me interrumpáis, que formuléis preguntas y yo también, a mí me gustaría interactuar un poco. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar a presentar, por favor, un momentito. Todavía no está aquí. Voy a compartir la pantalla. Pantalla completa. Permitir. Vamos a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, se veía, Raúl. Sí, ¿Sí? Perfecto. Vale, vamos a ver. Un momentito que ponga aquí esto, que es un poco... Se sigue viendo, ¿verdad? Sí. Vale, y ahora se ve la pantalla entera. Bueno. Ahora sí, perfecto. Ahora, como se hablaba antes, en realidad he titulado de otra forma la pequeña charla, pero bueno, es lo mismo, Salamanca y sus hablas, ¿no? Tengo mucho contenido histórico, pero para que no sea solamente histórico. Historia, gentes y hablas. Bien, entonces aquí empezamos un poco. Me gustaría que empezáramos por esta primera presentación con estos dibujos. Supongo que sabréis los nombres que le damos en la provincia de Salamanca, porque en realidad no solamente voy a hablar de la capital, sino que también hablaré sobre todo de la provincia. Me gustaría saber cómo llamáis tradicionalmente al pájaro que está situado a la izquierda de la pantalla. ¿Alguien? Es salmantino, por supuesto. ¿Cómo se le llama tradicionalmente a este pájaro? Pega. Una urraca. Pega, de acuerdo. Pega o urraca. Bien, urraca es el nombre que se le da en el diccionario de la RAE y en Salamanca casi toda la provincia dice pega. Exactamente. ¿Y el otro pájaro? Pardal.
Pardal. ¿Y Gorrión. alguien sabe cómo se dice? Gorrión. Gorrión, exactamente. En salmantino, en el habla de todas las hablas de práctica de toda la provincia es pardal y no es gorrión. Bien, bajamos para abajo y esto a lo mejor se puede complicar un poco. Tenemos dos niños, el niño de la izquierda, el niño que es rubio, realiza una actividad. ¿Qué hace? Brincar. Muy bien, sí señor, brincar. Es decir, saltar. ¿Y el otro niño? Como un helado, ¿no? Como un helado, exactamente. O, si utilizamos otro verbo, Lame. lame. O, en salmantino, las partes occidentales de la provincia, ¿alguien? Chupa. ¿Cómo? Chupa. Chupa un helado. Chupa. O lamber. ¿Alguien ha oído esa palabra? Lamber. ¿No? Sí, sí. Sí, ¿verdad? De acuerdo. Y lo más complicado, porque ya es demasiado dialectal, es la otra fotografía que vemos, que es un campo de fútbol. Ha llovido y hay barro. ¿Cómo se llama ese barro? Barrizal. Barrizal, ¿de acuerdo? ¿Y en algún pueblo de Salamanca hay alguna otra palabra? Embarrado. Embarrado, bien. En las zonas occidentales, sobre todo en las zonas de las Arribes del Duero, eso se denomina chapallo. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? No. No. Vale, vamos obviamente de lo que todo el mundo conoce, es decir, pega, pardal, brincar, quizás también lamber, a lo que ya es más complicado y es más dialectal como chapallo. Es decir, que tenemos muchas palabras en el habla incluso de la ciudad que no son palabras de la Real Academia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar en un primer momento de territorio de gentes. Yo lo he denominado teoría de Salamanca, pero en realidad es territorio, gentes y lenguas a lo largo de la historia. Y después de nuestras hablas y su historia, o qué hablábamos, o qué se habla todavía, o qué restos quedan, porque en realidad queda muy poco de la Salamanca dialectal. Bueno, empiezo con teoría de Salamanca. Y empiezo con una cosa que yo creo que es interesante, sobre todo porque destruimos los mitos. Empiezo, por supuesto, no con Salamanca, sino con España. Es decir, nosotros tenemos un país que tiene muchas gentes, muy parecidas, pero a la vez somos un poco diferentes. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes somos nosotros desde un punto de vista científico? Y esto se aleja un poco de la lingüística. Lo sabemos porque hay investigaciones genéticas, es lo que yo denomino la España de nuestros genes. Hay un gran proyecto de genoma humano que clasifica el gen de las personas, lo veremos después. Tenemos también, por supuesto, las investigaciones lingüísticas, sabemos cómo hablamos en los diferentes sitios de España, es lo que yo llamo la España de nuestras hablas. Y también muy importante es lo cultural, las investigaciones culturales. Y, por ejemplo, la música. En el centro de la música hay mucho más, pero bueno, la España de nuestra música creo que es especialmente relevante para Salamanca. Entonces, obviamente, estos resultados que vamos a empezar a ver ahora no coinciden siempre con las comunidades autónomas actuales. Este es el mapa de un gran estudio, de un megaestudio con miles de muestras genéticas de España que apareció en la revista Nature, que es una revista de referencia en las ciencias sanitarias. Entonces vemos ahí en colores las gentes que tienen genes similares, es decir, que estarían más o menos próximas las unas a las otras. Y lo que vemos es, en primer lugar, los gallegos, en color azul. Portugal no está incluido, pero en realidad son del mismo color que Galicia. Luego vemos un gen español occidental que yo denomino leonés, que va desde arriba del todo Asturias prácticamente hasta Cádiz, y en Castilla y León tiene no solamente lo que es la región de León histórica, sino también partes de Palencia, de Valladolid y de Ávila, incluso llegando prácticamente a Madrid. Luego tenemos un gen amarillo, que sería el gen castellano, vamos a dejarlo así, que prácticamente está desde Cantabria hasta Andalucía. Por supuesto, se ha estado todo mezclado. Luego tenemos un gen vasco, pero ese gen vasco está mezclado con el castellano en Navarra, en La Rioja. En Navarra también está mezclado con el gen aragonés. Y el gen aragonés es, por cierto, el dominante en Valencia, no es el catalán. Y luego tenemos el gen catalán, que es muy interesante porque se da obviamente en Cataluña, en Baleares y además en esta parte de Murcia, donde todavía se habla algún pequeño dialecto
mezcla del castellano y del catalán. Como vemos, esto no tiene nada que ver, obviamente, con las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas es algo mucho más político que la realidad, digamos, genética. Bueno, es decir, con esto quiero decir que lo que nosotros llamamos ahora entidades políticas no son entidades históricas, prácticamente ninguna de ellas. Y si vemos, por ejemplo, en Salamanca tenemos el color amarillo, el color rojo, es decir, el color gen leonés, pero también tenemos bastante color gallego-portugués, que se debe obviamente a las repoblaciones de la Edad Media. Ya lo veremos. Entonces, comienzo mi historia con la Salamanca prerromana. ¿Qué significa prerromana? Antes de los romanos. ¿Qué había antes de los romanos? Pues había, se supone, un pueblo que nosotros denominamos betones. Es un pueblo indoeuropeo de lengua celta. Indoeuropeo significa que es un pueblo que proviene, se supone, de la zona sur de Ucrania, que después se extendió por casi toda Europa. Los germanos, es decir, los alemanes son indoeuropeos, los celtas son indoeuropeos, los latinos son indoeuropeos, los franceses, casi toda Europa, los griegos. Bien, entonces ese pueblo betón estaba muy cercano lingüística y culturalmente a los lusitanos. Lusitano es una palabra que utilizamos ahora para referirnos a Portugal, pero que en realidad históricamente no solamente había lusitanos, pueblo lusitano celta en Portugal, sino también en la zona de Extremadura, ¿de acuerdo? Y los betones, los que habitaban Salamanca prácticamente, estaban también muy cercanos a otros pueblos celtas como astures, galaicos y baceos. Tenemos muchísimos castros betones en Salamanca y la imagen que vemos es una imagen del castro de las Merchanas en Umbrales con un berraco encima, y el berraco, lo vemos también en el puente romano, es el animal totémico, el animal típico del pueblo betón. Entonces, ¿estos betones qué hablaban? Bien, hablaban lenguas, un dialecto. Nosotros lo denominamos betón, ellos no sabemos cómo lo denominaban, pero sabemos que es una lengua indoeuropea celta, es decir, es celta, y que está muy cercano lingüísticamente a los lusitanos, esta lengua, y que también está cercana a la lengua muy cercana, si no es la misma, porque esto en realidad no se sabe, a los astures, a los galaicos y a los baceos. Lo vemos en este mapa. Y el mapa de abajo de toda Europa señala la extensión de las lenguas celtas, es decir, no solamente se hablaban en España, ni en las Islas Británicas, ni en Francia, sino también en todo Centro Europa, incluso en partes de Turquía, los gálatas, que son los mismos gálatas que aparecen en la Biblia, por cierto, gálatas. Bien, y aquí tenemos marcado las hablas betonas y lusitanas. Estas hablas betonas y lusitanas debían ser bastante similares. Es decir, que en Salamanca se habló en un principio una lengua celta. Bien, entonces, ¿qué pasó después? Lo sabemos todos, el Imperio Romano. ¿Qué pasa con el Imperio Romano? Pues el Imperio Romano, los romanos, los latinos, latinizan, romanizan los pueblos que conquistan. Salamanca fue romanizada relativamente tarde dentro de la península ibérica, lo vemos aquí en el mapa, lo que se romanizó primero la costa mediterránea, posteriormente el centro de España y al final se romanizó la Hispania lusitana, parte de la provincia de Salamanca todavía fue romanizada posteriormente y los últimos en ser romanizados fueron los pueblos astures y cántabros. Bien, es decir, en Salamanca se habló betón, lengua celta, y en algún siglo, no sabemos exactamente, los salmantinos de esa época se pasaron a la lengua romana, es decir, al latín. De tal forma que en el siglo III después de Cristo seguramente ya no quedaban hablantes de céltico en Salamanca, sino que habían sido todos romanizados, y a partir de ese momento hablarán, obviamente, una lengua que conocemos como latín vulgar, que no tiene nada que ver con el latín que se aprende en los institutos, el latín clásico, el latín de los grandes autores griegos. Posteriormente, como sabemos, el Imperio Romano es destrozado por los germanos y a España vienen los visigodos. Pero no solamente vienen los visigodos, todos sabemos los reyes godos, también vienen los suevos. Entonces, suevos y visigodos eran pueblos germánicos procedentes de Centroeuropa. Los suevos proceden de la zona de Stuttgart en Alemania, del sur de Alemania. Los visigodos proceden de una isla
que actualmente se encuentra en Suecia, y de ahí tuvieron un largo periplo. Primero fueron a Polonia, luego fueron a Crimea, que está en la actual Ucrania, luego pasaron por los Balcanes, y parte de esos godos, los visigodos, terminaron en España. Entonces, estos dos pueblos son los que estuvieron en la provincia de Salamanca. Los suevos se romanizaron muy pronto y pasaron a hablar latín popular, latín burgal, es decir, lo que hablaba también el resto de la población hispánica. Esa lengua podríamos denominarla latín vulgar hispánico occidental. ¿Por qué? Porque es muy parecido prácticamente en todo el occidente ibérico. La zona oriental de Salamanca fue sueva durante poco tiempo, después fue conquistada por los visigodos y, como sabemos, al final el reino suevo se integró en el visigótico de tal forma que no había manera de distinguirlo. Y después, obviamente, vinieron los árabes. Es una historia que ya conocemos. Bien, ¿qué pasó con la reconquista? Los árabes en realidad no se interesan tanto, aunque es, creo, interesante también saber que los cristianos que habitaban la zona del califato y después de las taifas hablaban árabe, sí, hablaban árabe, pero no hablaban árabe en casa. La lengua que ellos hablaban eran el mozárabe, y una lengua romance también, una lengua parecida al leonés, al castellano, al aragonés y al catalán. Bueno, entonces, la Salamanca medieval es una Salamanca que pertenece a la monarquía astur-leonesa, es decir, el territorio salmantino en realidad no estuvo demasiado tiempo bajo el dominio árabe, era lo que conocemos como tierra de nadie, pero enseguida, o relativamente pronto, fue reconquistada por los reyes de Asturias y de León. Entonces, ahí tenemos el Reino de León, que incluía no solamente la región histórica de León, sino también Galicia, también el norte de Portugal, Asturias, por supuesto, y Castilla, el condado de Castilla. Entonces, de ahí, en realidad, de León surge la idea nacional de España. ¿Por qué? Porque el emperador de León, el rey de León, era el emperador de todas las Españas. Él se autodenominaba Imperator Totius Hispania, emperador de todas las Españas. Bien, supongo que a lo mejor sabemos todos estos aconteceres históricos, si no los recuerdo. ¿Qué pasó posteriormente? Bien, posteriormente lo que tuvo lugar en el siglo XII, en 1143, fue la independencia de Portugal. Portugal se hizo independiente. No vamos a contar por qué se hizo independiente, en realidad no tiene que ver ni con Salamanca ni con el Reino de León, tiene que ver con las luchas entre clérigos de lo que sería después Portugal y lo que sería después Galicia, entre Compostela y Braga. Eso es lo primero. Y ahí para Salamanca es importante porque parte de lo que era Salamanca pasa a ser Portugal. Ya lo veremos. En el 1065, anteriormente, Castilla se había independizado. Y en 1230 tiene lugar la unión dinástica entre Castilla y León. Es una unión política, se tienen los mismos reyes, pero no es una unión económica y tampoco es una unión en las leyes. Eso viene muchísimo después. De hecho, eran reinos completamente separados durante toda la Edad Media. Bien, aquí tenemos después el siglo XII. Castilla va extendiéndose hacia el sur, León también. Entonces, Salamanca pasa a ser una zona central de León porque avanza la reconquista hacia el sur. Coria y posteriormente avanzaría hacia Mérida, incluso llegando a la provincia de Huelva. Bueno, es decir, una vez que tenemos Castilla y León en realidad es una corona. La corona de Castilla. Y esa corona de Castilla es un territorio gigantesco, muy grande. Es la verdadera Castilla y León. Y tenemos diferentes regiones, reinos. Vemos en el mapa, en este mapa de aquí, no sé si se ve el puntero. ¿Se ve el puntero? ¿Sí? Sí, vale. Castilla y León era gigantesco, es decir, en realidad Castilla y León equivale a casi toda España, exceptuando Navarra y Aragón, porque Granada después también pasó a ser Castilla. Esto es en la Castilla y León histórica y tenemos diferentes regiones. Si vemos Galicia, Asturias, etcétera, Castilla, Toledo, y vemos el Reino de León que va desde la actual provincia de León hasta el límite de Extremadura con Andalucía. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco más de Salamanca con tranquilidad.
Salamanca como entidad histórica. ¿Cuándo nace Salamanca como entidad histórica? En realidad no lo sabemos exactamente, lo que sí que sabemos es que fue repoblada, digo repoblada porque sí que hubo población del norte, fue repoblada por los reyes de León en el siglo X, pero también hay que decir que no es tal y como se podría pensar que Salamanca no tuviese población viviendo antes de la repoblación. No, había población local. De hecho, se estima que las repoblaciones contribuyeron, no cambiaron gran cosa en la estructura étnica de Salamanca, porque los pueblos que estaban viviendo anteriormente ahí prácticamente eran los mismos que los que vinieron después, es decir, estaban relacionados, emparentados genéticamente. Pero eso es importante lo político. En lo político, el Reino de León avanza hacia el sur, Zamora, Toro y llega a Salamanca. Entonces, Salamanca tiene bastante importancia en la Edad Media. Tiene una importancia extrema porque desde Salamanca se va a organizar la reconquista de lo que llamamos actualmente Extremadura. Anteriormente, en la Edad Media no se llamaba Extremadura, nosotros éramos Extremadura. Es decir, Salamanca es la Extremadura real, la Extremadura leonesa. También había una Extremadura castellana, que sería sobre todo Ávila y Segovia. Bien, desde Salamanca entonces se organiza toda la repoblación de lo que es actualmente Cáceres y Badajoz, que se denominaban la Transierra, es decir, lo que había detrás de la sierra, de nuestra sierra, y dependían políticamente de Salamanca. ¿Qué significa depender políticamente de Salamanca? Que en las Cortes leonesas los representantes de Salamanca votaban también por toda la Transierra, es decir, por toda la Extremadura. Pasaba algo similar con Zamora. Zamora votaba por la ciudad de Zamora, los representantes zamoranos, pero no solamente por ellos, también votaban por toda Galicia. Bien, entonces, Salamanca es la capital de la Extremadura leonesa y en Salamanca tenemos históricamente tres grandes concejos. Los concejos son los ayuntamientos. Los ayuntamientos, esto provenía de los conventos romanos, eran unos territorios muy grandes, muchísimo más grandes que los concejos, que los ayuntamientos actuales. Era la forma de organización en la Edad Media en toda la península ibérica. Y en Salamanca tenemos 5, vamos a verlos. Salamanca, capital, por supuesto. Salamanca capital tenía un concejo bastante grande, como podemos ver, que limitaba sobre todo con Alba de Tormes. Alba de Tormes era otro concejo y las capitales de los concejos eran ciudades grandes, amuralladas y ciudades que tenían fueros reales, es decir, ciudades que tenían una entidad política, jurídica, cultural muy importante. De acuerdo. El otro concejo, o el tercer concejo sería el concejo de Ledesma. Y fijaos que el concejo de Ledesma no solamente es la región, la comarca actual, la tierra de Ledesma, no. Iba prácticamente desde Golpejas hasta Saucelle, incluyendo Vitigudino, Villares de Yeltes, Buenamadre, etc. Y Ledesma tiene fueros. Ledesma era una ciudad amurallada, muy importante en la Edad Media. Claro, Ledesma anteriormente había sido también un poblamiento romano. El cuarto concejo salmantino es Ciudad Rodrigo, también muy importante, también ciudad amurallada, con fueros que no se conserven. Bien, iba desde Hinojosa, es decir, desde la Fregeneda, hasta lo que es actualmente la frontera entre Salamanca y Cáceres. Y el quinto concejo es el más interesante porque no es conocido. Es el concejo de Castelrodrigo. Castelrodrigo es Castelo Rodrigo en Portugal, Figueira de Castelo Rodrigo, que a lo mejor alguno de ustedes conoce. Es decir, esto es Portugal. Villar Formoso, Alfayate, Sabugal, toda esta zona, Almeida, era parte de Salamanca. Es decir, era una zona que se perdió a Portugal en 1297 con un tratado entre Castilla y León y Portugal, pero era una región salmantina y también era una región de habla leonesa, no portuguesa. Después, por supuesto, pasó a hablar portugués. Por eso es tan importante esta región históricamente. Y como vemos, la provincia de Salamanca no había provincias, pero todos estos concejos de gran forma dependían de la ciudad de Salamanca. Es lo que podemos denominar Salamanca como entidad histórica. Y Salamanca como entidad histórica adquiere cada vez más fuerza. ¿Por qué? Porque León establece su universidad en 1218 en Salamanca.
Se habían adelantado los palentinos, los castellanos, que tenían un estudio, también un estudio universitario, que después dejaron. Entonces, como los leoneses no podían tener que ir a la universidad al extranjero, no querían ir a Castilla a la universidad, se fundó la universidad en Salamanca, en este año. Y a partir de entonces, Salamanca, universitariamente, bueno, pues es una de las ciudades más importantes de España. Bien, esto es la Salamanca como entidad histórica, su nacimiento. Vamos a ver. Esto se ve también en la repoblación. Aunque yo estoy hablando de Salamanca, es imposible distinguir en parte ciertas zonas de Salamanca de ciertas zonas de Zamora. ¿Por qué? Porque la línea divisoria es el Duero. Al sur del Duero prácticamente se dan las mismas tradiciones, la misma habla, no hay apenas diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, la repoblación. Anteriormente a la repoblación había grupos autóctonos previos, yo lo llamo leoneses, pero podemos llamarlos X, eso da lo mismo. Lo importante es que son exactamente lo mismo, es el mismo grupo étnico que el que va a venir a repoblar. Y esa repoblación, como vemos, es mayoritariamente leonesa. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay muchísimos estudios históricos y también, como hemos visto, genéticos sobre este tema. Entonces, tenemos la parte occidental salmantina, es decir, Ledesma, los concejos de Ledesma y de Ciudad Rodrigo, que son mayoritariamente de repoblación leonesa. Tenemos el concejo de Salamanca, que es mayoritariamente de repoblación leonesa, aunque también hay otros, francos, hay también castellanos, hay también riojanos. Tenemos el concejo de Alba de Tormes, que es un concejo de repoblación mixta donde hay leoneses y castellanos. Y como vemos, en la Extremadura castellana, esto es Ávila, concejo de Ávila, tenemos riojanos y también leoneses. Riojanos es un grupo étnico entre castellano y vasco, ¿no? Es decir, los castellanos en la zona oriental de Castilla se estaban mezclados con los vascos. Vemos que, por ejemplo, Medina del Campo es una zona mixta de la repoblación entre leoneses y castellanos, y la zona de Segovia, la repoblación es mayormente castellana. Es decir, que en Salamanca, en un principio, la repoblación es una repoblación mayoritariamente leoneses. Con leoneses quiere decir asturianos, leoneses, zamoranos, torenses, etc. Eso se ve muy bien en los topónimos. ¿Por qué? Porque todos conocemos pueblos en los que se ve el origen de los habitantes, todos lo sabemos, ¿no? Hay pueblos en los que se ve claramente. Tenemos muchos topónimos de muchos orígenes, incluso de repoblación vasca. Ituero de Azaba, por ejemplo, es un pueblo que tiene una repoblación vasca y se ve en el nombre. Pero hay que explicar algo muy interesante. Tenemos pueblos como San Felices de los Gallegos, donde está claro, está marcado quién repobló ese pueblo. ¿Sí? O quién en parte repobló ese pueblo, San Felices de los Gallegos. Aunque también hay que reconocer que en la actualidad los San Felices de los Gallegos es conocido como el pueblo de las tres mentiras. ¿Alguien sabe qué tres mentiras? ¿Nadie? ¿No? Vamos a ver, Bueno, no son santos, no son felices y tampoco son gallegos. exactamente, el pueblo de las tres mentiras. Muy bien. Entonces, y tenemos otros, como por ejemplo castellanos de moriscos. Castellanos, está claro de dónde vienen. Bien, ¿alguien tiene alguna explicación? ¿Por qué aparece gallego? ¿Por qué aparece castellanos? ¿Pero por qué no aparece leoneses? ¿No? Bien, la explicación es clara, es una explicación que también nos la da la lingüística histórica y también los estudios sociológicos históricos. Cuando se repuebla un lugar o cuando se va a un lugar determinado, si esa persona es de un ámbito exterior, queda marcada automáticamente. Es decir, yo me acuerdo en mi pueblo, vino hace 30, 35 años una familia de la sierra, mi pueblo está en las Arribes. Bien, y esa familia continúan siendo los serranos. Sí, lo mismo pasó en San Felice, es decir, en una población, en un área completamente cerrada de repoblación leonesa, vienen gallegos, quedan marcados, San Felices de los Gallegos. Lo mismo pasa en el concejo de Salamanca,
vienen castellanos, entonces la repoblación es castellana, quedan marcados porque son diferentes. Seguramente incluso porque tanto en sanfelices como en castellanos de moriscos la población hablaría un dialecto o una lengua diferente, ¿no? Gallego o castellano. Entonces eso queda completamente marcado. Queda marcado, repito, porque los pueblos alrededor los perciben como foráneos, como gente de fuera, y lo marcan así. Bien, y también tenemos otra cosa muy interesante en los en los topónimos, que es el topónimo de la frontera. Conocemos dónde está Zorita de la Frontera o el da Seca de la Frontera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe dónde está Zorita de la Frontera y da Seca de la Frontera? Sí. ¿En esta zona? Sí. De acuerdo. Sí. Sí, bien. ¿Y alguien conoce un pueblo que se llama Rágama? Sí. Sí. También. Bueno, entre Rágama y Zorita de la Frontera, ¿cuántos kilómetros puede haber? Pues pocos. Puede que haya unos 35 o 40 kilómetros. No, muchísimo menos. Tiene que haber menos. A lo mejor no lo sé cuántos hay, pero vamos, tiene que haber menos kilómetros. Entre Aldeaseca y Rágama hay pocos, pero Zorita queda Estamos arriba para ya, allá. metido en la provincia casi de Valladolid-Zamora, y hay más distancia desde Rágama. Yo creo. No hay distancia, ¿verdad? Así es poco. Yo también creo que no hay poco, que hay bastantes, hay muy pocos kilómetros. Entonces, se llama de la Frontera, no se puede llamar de la Frontera porque había una frontera entre, es decir, Rágama pertenece a Salamanca, Zorita pertenece a Salamanca, la Seca también. Por ahí pasaba, entre estos dos pueblos, de arriba abajo, la frontera entre León y Castilla. Por eso se llaman de la Frontera. Queda marcado de esta forma, de una forma en los topónimos que se ve claramente. Entonces, vamos a ver reflejos de esta Edad Media. El reflejo más interesante en la cultura, en mi opinión, es la música tradicional. ¿Por qué? Nuestra música tradicional refleja las grandes zonas culturales y lingüísticas españolas. Vemos, por ejemplo, esta zona, me refiero a la música, la zona occidental, es decir, sobre todo Galicia, Asturias, donde se parte también de Zamora, parte de León, donde todavía se toca la gaita de fole, ¿no? La gaita gallega, gaita asturiana, gaita sanabresa, etc. Y después tenemos un territorio muy amplio que va desde Asturias, en realidad hasta Andalucía, es esto de aquí en este mapa es el mejor que he encontrado, va hasta el norte de Extremadura, es el territorio de la gaita charra, o chifla leonesa. Es decir, el territorio donde se toca la música tradicional salmantina. Luego tenemos otro territorio muy grande, este de aquí, donde se toca la dulzaina. Y si vemos la provincia de Salamanca, en Peñaranda se toca la dulzaina. Tradicionalmente en Peñaranda no se toca la gaita. Mientras que en Alba de Tormes ya se toca la gaita tradicionalmente y no la dulzaina. Entonces se ve muy bien también en la música tradicional. Claro, hay muchos más instrumentos tradicionales españoles, vascos, aragoneses, catalanes, pero a nosotros no nos interesan. Estamos en la zona occidental de España y es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, entonces, tenemos la gaita charra. La gaita charra, en este mapa, es el territorio en el cual se toca actualmente la gaita charra. Y como vemos, coincide con el gen, es decir, con los genes españoles occidentales, que yo denomino leoneses, que van de arriba a abajo, y coincide con la extensión del Reino de León en época histórica, es decir, en la Edad Media, y también coincide con la extensión del dialecto leonés en la Edad Media, todo de arriba a abajo. Y ahora vamos a ver por lo menos algún vídeo, si somos capaces de verlo, o el sonido. Por favor, ¿podemos ver el vídeo de Maximiliano Arce? Sí. ¿Dejo de compartir? Publicidad. Ya.
Bueno, gracias. Podemos parar el vídeo. Bien, como hemos visto, esto es de maragatería, ¿verdad? ¿Esto suena a gaita charra? ¿Alguien dice que no? No, no oigo. Es muy parecido, pero en realidad es leonés, vamos, es de Astorga. Es lo mismo. Sí. Sí, son las canciones las que son un poco diferentes. Es el mismo instrumento, incluso el mismo tambor. Sí, en maragatería. En la ciudad de Salamanca, muchas de las tradiciones están basadas en maragatería, porque la mayor parte de los repobladores eran de dos zonas, de la zona del norte, llamados serranos en el Foro de Salamanca, es decir, de la cordillera Cantábrica, y de la zona de maragatería. ¿Podemos ver el otro vídeo, por favor? El segundo vídeo. Da lo mismo. Muy bien, gracias. Muy bien, esto reconocéis de dónde es, ¿verdad? Sí, de Huelva. De Huelva. Se parece también bastante a la gaita charra, ¿verdad? Sí. Las canciones son diferentes. Es todo exactamente lo mismo, de norte a sur. Es decir, que la Salamanca musical llega por un lado desde Maragatería hasta Huelva. Es todo lo mismo. En Extremadura es lo mismo. Hay canciones diferentes, ahí puede haber algún ritmo diferente, pero en realidad es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto tiene que ver también, por supuesto, con el movimiento de la población y con el hecho de que Extremadura fue un territorio que estaba prácticamente bajo control cultural y político también salmantino, incluso en la zona de Huelva también. De acuerdo. Muchas gracias. Sigo con el... Vamos a ver si soy capaz de encontrar ahora dónde estaba yo y no me he parado. Para seguir con la presentación. Vale, de acuerdo. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Voy a... Mejor así. Vale. De acuerdo. Entonces, vamos a pasar al último capítulo, que en realidad, bien, es la parte más lingüística que hablamos, nuestras aulas y nuestra historia, y empezamos con el siglo XIII, en la época medieval, porque anteriormente ya hemos visto que se hablaba primero una lengua celta y luego un latín vulgar. Siglo XIII. Tenemos en la península ibérica abajo, aquí se hablaba árabe y mozárabe, y el mozárabe es un dialecto también románico, parecido a todas las demás lenguas peninsulares. Esta es la extensión del portugués o gallego-portugués. Esta es la extensión del leonés. Y como vemos, la mayor parte del área salmantina es de habla leonesa en el siglo XIII. Ahí están escritos, como veremos, los fueros salmantinos. Esto es castellano, el amarillo. Este color más verdoso es vasco. Luego tenemos el aragonés en naranja y en rojo tenemos el catalán. Y las lenguas van bajando a medida que los reinos cristianos reconquistan los territorios perdidos al Islam. Bueno, entonces, Edad Media. En Edad Media, sobre todo siglos XII y XIII, tenemos un leonés cancilleresco, es decir, el leonés del reino. Y aquí hay dos diferencias, era la letra leonesa y la letra toledana. No se hablaba, por supuesto, todavía de castellano, sino que el Toledo era la ciudad más importante en lo que se refiere a la difusión del castellano. ¿Por qué? Porque difunde la lengua hacia el sur. Es lo mismo que pasa con León. Quien difunde la lengua hacia Extremadura es Salamanca, porque es la ciudad más importante culturalmente de todo el reino. Entonces, el castellano, la letra toledana, era una lengua extranjera que se traducía en todo el reino de León. Voy a leer
pequeño, se entiende bastante bien, una frase de un archivo de la Catedral de León que se refiere a las lenguas utilizadas en la corte. Dice: don Rodrigo, que hiera de aquella sazón, mandó tresladar, mandó traducir el libro Iudco, el libro de las leyes, en letra ladina, es decir, en letra latina, que en antes era en letra toledana, que antes estaba en letra toledana, es decir, en castellano, y no lo podía todo hombre leer, y no lo podía todo hombre entender. Entonces, en las cortes, ¿qué se hablaba? En las cortes se hablaban dos lenguas. Se hablaba gallego-portugués, porque los representantes gallegos y anteriormente portugueses hablaban en su propia lengua, y se hablaba leonés. Y de esta forma, también lo sabemos, que los fueros salmantinos están escritos todos en leonés medieval. Por ejemplo, un pequeño ejemplo del fuero de Alba de Tormes. Todo el mundo siempre trata del fuero de Salamanca, pero ya lo sabemos, es mejor, al menos en mi opinión, tratar otros foros, el foro de Ledesma, el fuero de Ledesma, el foro de Alba de Tormes, por ejemplo, que es el que tenemos aquí y se conserva no entero, pero sí algunos fragmentos. Vamos a leerlo. Todo home o muller de Alba o de su término que judío o judía matare, peche 20 maravedís, es decir, todo home, todo hombre o mujer de Alba o de su territorio que matase a un judío o una judía, peche, pague 20 maravedís. Entonces, solamente con leer esto sabemos ya las diferencias bastante grandes con el castellano, es decir, home, mujer, parece prácticamente portugués o incluso asturiano. Y lo demás también cuando estamos leyendo estos textos nos damos cuenta de que la evolución que ha habido lingüísticamente en la provincia de Salamanca ha sido muy fuerte, sobre todo en los siglos XIV, XV y XVI, prácticamente hasta el siglo XX. Bien, seguimos con este periplo, si no, no tenemos tanto tiempo. En el siglo XVII tenemos que el gallego-portugués sigue en su solar histórico, el leonés va reduciendo cada vez más su peso, el castellano se va extendiendo, el castellano llegó seguramente a la ciudad de Salamanca en el siglo XV, XVI. A la ciudad de Salamanca, con eso me refiero a la Salamanca humilde, no a los nobles. Los nobles hablaban prácticamente castellano desde el siglo XIV. Entonces, en el siglo XVII todavía, en las zonas occidentales salmantinas, el leonés era el dialecto mayoritario. Vamos a ver una pequeña poesía recogida en un libro muy interesante que se llama El dialecto vulgar salmantino, publicado hace ya tiempo, hace más de un siglo, que recoge el habla de la zona, seguramente de la zona de Ledesma del siglo XVII. Bien, a este habla lo llama sayagués. Claro, Sayago es actualmente una comarca en Zamora, pero históricamente el Sayago histórico se puede leer, por ejemplo, en el Quijote y en muchos estudios. Sayago es toda aquella región histórica que está entre la ciudad de Zamora y la ciudad de Ciudad Rodrigo. Es decir, lo que es actualmente Sayago en la provincia de Zamora, Ledesma, Arribes en la provincia de Salamanca y parte de lo que sería el campo de Argañán, también en la provincia de Salamanca. Vamos a leerlo. Siglo XVII, zona seguramente entre Ledesma y Salamanca. Señor Rey Dios vos mantenga. ¿No? Señor Rey Dios os mantenga. Y a nuestra reina además, a nuestra reina además. Pues que tal fillo nos das, que tal hijo nos das, que siglos de vida tenga, que siglos de vida tenga. Bien, y después empieza a decir, veréis ya cómo no escapan en turco ni luteriano, tenemos éles prácticamente como el asturiano actual, porque pues que está cristiano muy fuerte, buraco tapa. Y tenemos una muy interesante, algo muy interesante que es, por un lado, tenemos efes iniciales como fillo, hijo, antiguas efes, y por otro lado tenemos ya la aspiración de la F, fuerte, que se da en Extremadura y también en la zona sur de Salamanca. Y también la tenemos en muchas más zonas de la provincia. ¿De acuerdo? Bien, esto no tenemos gran tiempo, pero está claro que en esta época, en el siglo XVII, en gran parte de la provincia de Salamanca, porque esto está al lado Ledesma, Salamanca, en gran parte de toda la zona occidental de Salamanca todavía se hablaba dialecto. Bien, ¿qué pasó en el siglo XX? En el siglo XX, esto es un mapa de 1928,
castellanizados. Es decir, tenemos el dialectos andaluces, etcétera, y tenemos dialectos leoneses. Y en este libro, que es un libro de Maragato, prácticamente la zona del Bierzo, pero bueno, Maragatería, Sayagués, y está mal señalado, Listano y Sanabrés, y Charro, y está mal señalado porque charro es lo que se hablaría tradicionalmente en el campo charro. Vamos ahí. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el español? Bien, con esto lo que quiero decir es que tenemos, por un lado, el latín del pueblo, del cual surge el leonés medieval, y por otro lado, el latín del pueblo, del cual surge el castellano medieval. Tenemos dialectos, en la actualidad, dialectos leoneses modernos y el castellano regional, por ejemplo, de Segovia, de Burgos. Tenemos también el español regional de León, el español regional de Salamanca, que es muy importante porque en Salamanca se publicó la primera gramática de la lengua castellana o española. Y es una lengua muy influenciada por el leonés. Es decir, que el español estándar, por eso yo siempre he sido partidario de llamar a la lengua que hablamos español y no castellano, es en realidad un castellano en boca de leoneses. Eso es lo que yo denominaría al español estándar. ¿Por qué? Pues sí, es castellano, por supuesto, pero tiene muchísimas influencias leonesas. Y de hecho, si vamos a la zona de Ávila, en la zona de Ávila hay una barbaridad de dialectalismos castellanos. Tenemos leísmo, tenemos laísmo. En la Salamanca occidental, incluso en la ciudad de Salamanca, no hay leísmo. No es leví, es loví. Bien, voy a ir un poco más deprisa porque quiero que vean ver un par de vídeos. Bien, la España de nuestras hablas es lo que realmente se habla. Es decir, no los dialectos, no las lenguas gallego, catalán. La mayor parte de los españoles habla español. Los gallegos hablan gallego, algunos de ellos, pero también hablan español, hablan el español de Galicia. En toda la zona leonesa se habla un español de la zona de León, desde Asturias prácticamente hasta Extremadura. Sí, hay diferentes acentos. Hay un acento asturiano, hay un acento leonés, hay un acento extremeño, de acuerdo, pero son muy parecidos. El castellano sería el español de Castilla, norte, sur. Tendríamos también el aragonés, es decir, el español de Aragón. Tenemos el español de Cataluña, mayoritario en Cataluña y mucho más en Valencia, el español del País Vasco y Navarra. Y después tenemos, muy interesante, el español de Andalucía y de Murcia, que está muy influenciado por el mozárabe, por esos dialectos hablados bajo dominio islámico. Bueno, en la actualidad tenemos dialectos leoneses en Asturias, en la región histórica de León, es decir, provincias o parte de las provincias de León, parte de las provincias de Salamanca y un poco, prácticamente nada, en la provincia de Salamanca. En realidad, todo esto está prácticamente, son restos los que nos quedan. En Asturias queda un poco más, pero tampoco se queda demasiado. Bien, leonés en la Salamanca del siglo XX y XXI. En las zonas occidentales quedan muchos restos, sobre todo en las Arribes y en el Rebollar. Quedan muchísimas palabras. Pega, pardal, lo hemos visto. Buraco, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es esto, buraco o buraco? Un agujero. Un agujero, exactamente. ¿Y el antancio, muy moderno actualmente? Enfermedad. Enfermedad, mozo, lo sabemos. Y un zacho también, ¿verdad? Sí. Una azada. Eso. Por aquí se dice zolacho también. ¿Dónde es eso? Por la zona de Aldea del Obispo. Aldea del Obispo. Campo de Argañán, exactamente. Sí, bien, Aldea del Obispo. Se conservan también antiguas efes, farinados, sabemos lo que es. En algunas zonas, en mi pueblo se dice todavía farrapos, harapos. Y hay expiraciones, Jarina, Hinojosa de Duero. En prácticamente todas las Arribes, también en Ramajería, en el Abadengo, en la Ribera y también en la Sierra de Gata, es hediondo. ¿Alguien sabe qué es hediondo? Mal olor. Mal olor, que huele mal. Hay un pozo hediondo, por ejemplo, en el río Huebra. Bien, la gente mayor en los pueblos, yo me acuerdo perfectamente de mi abuela, claro, mi abuela ya falleció, tendría prácticamente 100 años, cerraba las vocales. Este cierre de vocales es típico de todas las zonas occidentales salmantinas, se ha ido perdiendo progresivamente en el tiempo. Y algo perdiendo, pero todavía se puede oír de vez en cuando es el grupo MB, la conservación del grupo MB, es decir, no es lamer, sino que es lamber, no es lomo, sino que es lombo. Y por cierto, lombo no es el lomo de alimentos, sino que son las espaldas, ¿sí? Y tenemos muchísimos otros fenómenos, por ejemplo, el dijon, trajon, etcétera, ¿sí? La utilización de los posesivos
el mi, yo qué sé, la mi vaca, el mi niño, ¿no? Luego, el cambio de la L en determinadas palabras a una R. Es decir, no se dice blanco, sino que es branco. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente las mías medias brancas. ¿Quién te las dio? No me las dioren, que me las regaloren, por ejemplo. O una frase también que nos decían a nosotros cuando éramos pequeños los viejos, la gente mayor, y de vos de aquí que no vos quiero ni ver. O muchas otras cosas. Los imperativos, brincai, andai, etcétera. Quedan muchos restos. Vamos a ver un vídeo en robledano. Por favor. ¿Podemos? Sí, Tengo yo primero un momentito. Deja de compartir. Bien, robledano, todo el mundo sabe dónde está Robleda, ¿verdad? Sierra de Gata. Sí. Yo soy Santiago, soy médico desde hace ya una década. Con el arado de palo no podía labrar, ni arical, ni nada de eso. No, con el arado de palo no. Vamos, pero arical y eso sí, me ha tocado todavía, las patatas. Las patatas todavía, sí. Y segar con el bocino también. No, eso ya, no, segar no. Todavía lo vi alguna vez trillar ahí a algunos cuando trillaban la cebada ahí en el... Sí, pues yo todavía sé con el bocino. En las eras y eso, sí. Con las hocis no, para ir en seco no, pero el bocino las herren para las... Las herren, sí. Para ahí a las vacas, sí. Para lo verde, claro, que se echaba a las Y vacas. los vales escobas para picar y cama. Escobas, sí. Después para sacar el estiércol. Tiene mucho año, ¿verdad? Las ollizas también. Las ollizas ya fueron más modernas cuando había pino. Bueno, claro. Antes no había pino. Que son las hojas de los pinos, claro, las ollizas. Claro. Bueno, muchas gracias. Como vemos, no sé si se habrá oído bien, porque creo que había eco, ¿cierto? ¿No se ha oído? Algo. Bueno, Sí, se oía, se oía. se oía, bien. Entonces, esto es el habla de Robledo, ¿no? Y lo último, voy otra vez yo a tomar el control del ordenador. Vamos a ver. Completa. Permitir. Vale, de acuerdo. ¿Se ve mi pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, y lo último que vamos a ver es el portugués en la provincia de Salamanca. ¿Por qué? Porque en la provincia de Salamanca también se habla, o se ha hablado tradicionalmente portugués, en la Alamedilla. La Alamedilla sabemos también está en el sur de Salamanca, en la Sierra de Gata. Supongo que todo el mundo conoce dónde está la Alamedilla. Bien, entonces, históricamente está relacionado esto con la pérdida de los territorios portugueses para Salamanca a finales del siglo XIII. ¿Por qué? Porque Castelo Rodrigo, el actual Castelo Rodrigo, Castel Rodrigo de la Edad Media y también Sabugal debieron hablar leonés hasta el siglo XIV. Después pasaron a pertenecer a Portugal y entonces, obviamente, al final terminaron hablando portugués, igual que nosotros al final terminamos hablando castellano. Bien, por el otro lado, partes de Navadengo pertenecieron a Portugal en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, San Felices perteneció durante ciertos momentos históricos a Portugal, también Umbrales, pero estos dos pueblos nunca hablaron portugués. No hubo tiempo. Después pasaron otra vez a control español. No hubo tiempo de que se produjera el cambio lingüístico. En Castel Rodrigo, en Sabugal, sí. Bueno, de la Alamedilla no se sabe si en un principio habló leonés y luego se pasó al portugués en algún momento, o si pertenece al complejo de las hablas galaico-portuguesas de San Martín de Trevejo, que está al norte de la provincia de Cáceres. Es una zona que habla realmente gallego-portugués, o que hablaba tradicionalmente gallego-portugués. Entonces, no lo sabemos. Lo que sí vamos a ver ahora es un vídeo de dos señoras de la Alamedilla, es decir, dos señoras españolas, hablando con un entrevistador portugués. Después lo comentamos. ¿Podemos ver el vídeo, por favor?
E como era a vida, a relação das pessoas aqui em Alamedilla com as pessoas de Batocas ou da aldeia? Bueno, era tudo igual. Na Batocas era aqui um passinho perto, cerca. Mas tudo fala português, aqui tudo falava português em Almedina, aqui neste povo tudo falava português. Não era assim, senhora? Tudo falava português, entendíamos todos. Estava ali a albergaria, que já não era assim. Estava cerca do meu povo e nos custava mais a compreender. Los da albergaria não. Fala mais cerrado. Os da albergaria não sabem falar isso. Não. Como é que dizia? O que é que diz lá? Na albergaria não te diziam. Parecia uma vaca assim. Se tinham visto uma vaca assim, não visto um bicho para a vaca como a sangarina. Sangarina do chocolho. Sim, aí vai colher. Era muito mal. Ninguém falava mais era casi comentario. E no meu povo também há... Se diziam ali, em vez de dizer assim, não has visto para aí a minha vaca? Pues no, decía así, no has visto a mi vaca changarrina. Y le decían yo al oído, por la cuyaba. Y claro, cuya era por un cariño. En vez de ser un cariño, decía cuya. Entonces ya te decía yo que en la albergaría está lleno. En Portugal también hay zonas que falan. Gracias. Creo que... Muchas gracias. Claro, esto a lo mejor, claro, obviamente no todo el mundo entiende portugués, ¿no? Estas son dos señoras de la provincia de Salamanca que hablan un portugués dialectal bastante correcto, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien lo ha entendido. Vamos a traducirlo. Lo voy a traducir. Es decir, le empieza a decir qué se hablaba antiguamente en este pueblo. Todo el mundo hablaba portugués, todos hablábamos portugués. Y de repente una de las señoras se empieza a quejar de los del pueblo de al lado, la alberguería de Argañán, que hablaban muy mal español, pero no hablaban portugués, hablaban leonés. No dice eso, lo que dice es que hablaban muy mal español, que llamaban, por ejemplo, a los chocallos, chocallo es las campanas de las vacas, changrinas o algo por el estilo, ¿sí? Y para decir camino tendrían otra palabra, es decir, se está quejando de que sus vecinos de la alberguería hablaban muy mal español y lo está haciendo en portugués, porque era la lengua tradicional. Claro, actualmente en Alamedilla solamente la gente mayor habla algo de portugués. ¿Por qué? Porque está completamente castellanizado en realidad. Pero de todas formas es muy interesante ver cómo en alguna zona de Salamanca todavía la gente mayor o algunas de las señoras mayores hablan portugués, ¿no? De acuerdo. Entonces, con esto termino esta pequeña charla. Ahí tienen el contacto y, por supuesto, estoy a disposición, voy a dejar de compartir, para preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias. Los kilómetros desde Zorita de la Frontera a Rágama eran 8. 8 bien. Yo sabía que eran pocos. No, me acuerdo de haber ido en coche alguna vez. Sí, ya lo hemos comprobado. Gracias.